oración es la arma más poderosa que tiene el pueblo de Dios en sus manos. Pero muchas veces la oración, amados, la tomamos por poco. Muchas veces la oración decimos es pérdida de tiempo porque el Señor no escucha mi clamor, porque le he clamado, porque le he pedido al Padre y hasta hoy no veo la respuesta de Él. Pero el Padre siempre llega a tiempo. El Padre está atento a la oración del justo. No es por tu justicia propia, sino la justicia que se halló en Cristo. Aleluya. Y te lo otorgó a ti y me lo otorgó a mí. Gloria a Dios. Y quiero hablar de un hombre de Dios, un hombre de oración, un hombre íntegro, un hombre que se le consideró un profeta de Dios, un siervo de Dios, y por lo tanto fue bendecido él y fue bendecido su pueblo. Quiero hablar de Daniel, amados hermanos. Uno de los profetas mayores de la palabra del Señor, un hombre que siempre se mantuvo fiel a Dios. Aleluya. Pregúntale a tu hermano, ¿le está siendo fiel a Dios, hermano? Bueno, recuerda que el Señor Jesús dijo estas palabras: por tus hechos te conocerán. Gloria a Dios, así es, amén. 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 Estamos hablando delante de los hombres, ahora delante de Dios. Nuestro corazón nos descubre delante de Dios si estamos siendo fieles a Él. Amén. O no. Estamos en el libro de Daniel, capítulo 6, amado hermano. Amén. Y la palabra del Señor la vamos a leer del versículo 8 al 9, al 10, perdón. Todo lo tenemos, amados. Amén. Daniel, capítulo 6, versículos 8 al 10. Amén. Nomás escuché dos aménes. Aleluya. Gloria a Dios. Ay, gloria a Dios. Porque si yo no escucho amén, quiere decir que todavía no estamos en esa comunión. Amén, amén. Todos estamos en el capítulo 6, versículo 8 al 10, amados. Amén. Gloria sea Señor. Vamos a leer la palabra, honrando al Padre, al Hijo y a su Espíritu Santo. Amén. Ahora, oh Rey, confirma el edicto y fírmalo para que no pueda ser revocado, conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Firmó pues el rey Darío el edicto y la prohibición. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, Aleluya. se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer Aleluya. antes. Amén. Oremos. Amantísimo Señor y Padre, vengo, Señor, delante de tu presencia, reconociendo que la honra, la gloria, la alabanza, la adoración solamente son tuyas, Señor. Reconociendo que solo soy un instrumento en tus manos y que de nada tengo que vanagloriarme, Señor, delante de los hombres y mucho menos, Señor, delante de tu presencia. Pidiéndote, Padre, que esta semilla, que esta palabra que va a ser, Señor, dada, va a ser sembrada, Señor, en el corazón de cada uno de los oyentes, sea dando fruto, Señor, sea creando convicción en nosotros. Y como hijos, Padre amado, seamos agradecidos, porque hasta hoy, Padre, tú has sido fiel, Señor, en nuestras vidas, en nuestras familias, en nuestros hogares. Toma tu control, Espíritu Santo de Dios, y háblanos, Señor, conforme a la necesidad de nuestra alma. Oramos, Señor, por aquellos hermanos que no han podido venir hoy, Señor. Padre, nosotros no sabemos cuál es su necesidad, su dificultad. Pero yo te pido, Padre, que conforme a tus riquezas en gloria, seas tú obrando, Señor, en cada una de ellas, en medio, Señor, de sus necesidades. Toma tu control de sus vidas, Señor, y crea ese anhelo, ese deseo, Padre, de buscarte en justicia y en verdad, por amor a tu nombre. Padre, en tus manos nos encomendamos y te pido seas tú glorificándote, poniendo las palabras sazonadas, Señor, de acuerdo a la necesidad de tu pueblo. En el nombre
poderoso de Jesús, te lo pido. Y el pueblo de Dios dice: Amén. Se pueden sentar, amados hermanos. Eran momentos sumamente difíciles donde líderes de este gobierno del rey Darío se habían levantado en contra de un siervo de Dios. Te voy a decir, amado hermano, cuando tú verdaderamente eres un siervo de Dios, muchos que dicen ser siervos se van a levantar delante de ti. Así es. Y se van a levantar no para decir qué buen siervo eres, qué siervo fiel eres, sino para hablar toda clase de males y hacerte caer delante de la presencia de Dios. Porque ¿qué aconteció aquí, amado hermano? Aquí aconteció algo muy importante. ¿Y por qué es muy importante que la iglesia esté metida en oración? Para que cuando venga la prueba, para que cuando venga la dificultad, el siervo o la sierva de Dios permanezca fiel en el Señor. Porque si hay un pueblo, hermano, que no ora, créalo, que va a haber una iglesia raquítica, una iglesia mediocre, una iglesia sin convicción, una iglesia sin autoridad, una iglesia sin amor, una iglesia sin conocimiento bíblico. Pero cuando hay oración, amado, créalo, que va a haber todo eso y mucho más. La presencia, la gloria de Dios se va a mover. La gloria de Dios se va a sentir en todo aquel, y aún el duro de corazón va a ser tocado por el Señor, por su palabra, en medio de la alabanza y en medio de los hermanos en la fe. Este hombre de Dios, dice la palabra del Señor en el versículo 3, pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y y gobernadores, porque había en él un espíritu superior, y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Estos hombres se habían levantado porque sabían que eran menor que él, y sabían de que Dios había puesto gracia en él. Sabían que era un siervo de Dios, sabían que era un hombre de Dios íntegro. Yo me regocijo, hermanos, cuando se habla toda clase de mal de mi vida. Me regocijo, porque reconozco, amado hermano, que el enemigo nunca se va a acercar a decirme qué buen siervo eres. El enemigo se va a acercar solamente para criticarte, para señalarte, para menospreciarte. Mas el Padre se acerca a mí con amor eterno de amar. Por eso mi misericordia está en ti. Cuando tú, amado hermano, te sometes al Señor, vives una vida íntegra delante del Señor. ¿Qué es vivir una vida íntegra delante del Señor? Es caminar como si el Señor viene hoy. Aleluya. Eso es vivir una vida íntegra delante del Señor. Porque muchas veces nos justificamos con el simple hecho de decir, yo no robo. Y al que le robamos es a Dios. Santo. Aleluya. Pero nos acercamos con esa faceta delante del Señor. Le estamos robando al Señor en todas las áreas. Gloria a Dios. En nuestra comunión, en nuestra relación, en nuestras ofrendas, en Amén. nuestro servicio, en todas las áreas. Pero a veces nos acercamos diciendo, yo no robo, yo estoy bien. No, hermano. El Señor lo que quiere es una vida, es una relación tuya con Él. Aleluya. Y este hombre era un hombre que era íntegro. Versículo 4 dice: entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel. Buscaban ocasión para acusar. Un hombre no espiritual, hermano, siempre va a estar acusando. Me gusta cuando el grupo de hermanitos de la iglesia, aquí no pasa eso.
Se reúnen allá en sus casitas y empiezan a estar murmurando de la iglesia. Gloria a Dios, santo. Me gusta eso. Porque ellos son bien espirituales. Amén. Aleluya. Bien espirituales. Porque el yo hablar de mi hermano amado es hablar de mí mismo. Gloria a Dios. Porque esta mano es diferente a esta. ¿Lo es? Es un solo cuerpo, ¿no? De una misma agua, de una misma fuente, dice Santiago, no puede salir agua amarga y agua dulce. Aleluya. O sale amarga o sale dulce, pero no van a salir dos. Así es. Es imposible que salgan dos. Amén. Entonces tenemos, amados hermanos, que tener mucho cuidado. Amén. Y para tú tener esa revelación de parte de Dios, hermano, tienes que estar metido en oración constantemente. Gloria a Dios. Estos hombres hablaban y trataban y formaban en sus corazones todo tipo de cosas. ¿Para qué? Para quitar a Daniel de la posición donde Dios lo había puesto. Porque no fue el hombre que lo puso ahí. Recuerden por qué fue que Daniel estaba en la posición que estaba. Porque a él le llamaron vidente, ¿verdad? O sea, a él se le fueron revelados ciertos secretos, ciertos sueños y profecías que a los otros no. O sea, él fue puesto por Dios en esa posición para bendición de su pueblo. Porque, amado, te voy a decir, levantemos la mano los que somos siervos de Dios. Okay, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Te voy a decir una cosa. Si tú eres un siervo de Dios, tú estás llamado para ser de bendición a tu hermano. Amén. Así es, amén. Si tú dices ser un siervo de Dios y no estás siendo de bendición para tu hermano, tú no eres siervo de Dios. Amén. Tú eres siervo de alguien más. Tú tienes que ser siervo de Dios. Si tú eres siervo de Dios, tú tienes que ser de bendición para tu hermano en todas las áreas. Aleluya. En todas, hermano. Amén. Así es. Cuando digo en todas, es en todas. Amén. Dame duro. Si tu hermano habla mal de ti, ora por él. Amén. Clama por él. Amén. Pídele al Señor por él. Aleluya. Y pídele al Señor también que limpie tu corazón si en algo se está contaminando. Así es, amén. Estos hombres constantemente se afanaron en buscar una forma de ver cómo podían destruir a Daniel. Pero había algo en Daniel que era superior a ellos, era mejor que ellos, y lo más importante, hermano, dice la palabra en el versículo 4 ahí mismo, dice: procuraran acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel. Gloria a Dios. Él era fiel. Dile a tu hermano, ¿eres fiel, hermano? Me gusta mucho esa palabra cuando se casan. Te seré fiel. Yo creo que ya esa palabra de te seré fiel la debemos de cambiar, o la bien de cambiar. Te voy a ser fiel si me tratas bien. Pero ese te seré fiel, ¿en qué? En la adversidad, en la dificultad. Eso en el pueblo de Dios no existe, hermanos. Si hace lonche. No, ándale también, hermano. Alaba. Gracias, Señor, que hablaste. Oh, Dios, amén, hermano. Te seré fiel. Daniel tenía algo que Dios se agradaba. Y por cuanto Dios se agradaba, amados hermanos, el Señor se glorificaba en él y lo honraba a él. Muchas de las veces, amados hermanos, nosotros queremos agradar a los hombres antes que a Dios.
Y he aprendido conforme a las escrituras que dice que Él es Él Amén. y nada fuera de Él. Así es, amén. O sea que Él no comparte su gloria con nadie. Amén. O le sirves a Él o no le sirves a Él. Pero no hay un intermedio. No hay un tercero. Es Él o nada. Amén. Y cuando nosotros se lo entregamos todo a Él y le somos fieles a Él, créalo, que aún hasta el enemigo que no te quiera ver ni siquiera la cara, te va a respetar Aleluya. y te va a honrar. Va a buscar la forma, cómo hacerte caer, pero te va a respetar. Porque estos hombres respetaban a Daniel. Lo respetaban y de una forma especial. Porque ellos sabían que no había nada como acusarlo delante del rey. No había forma, hermanos. Pero estos hombres planearon algo más. ¿Y por qué no había forma? Porque había algo, una palabra tan pequeña, pero tan importante delante de Dios, en la cual el Señor dijo: sacrificios y holocaustos no me agradaron. Aleluya. Obediencia. Aleluya. Porque cuando somos obedientes, amados hermanos en Cristo, a la palabra, Dios te va a honrar, aunque el hombre te vea indiferentemente. Amén. Amén. Y cuando el hombre te ve indiferentemente, pero tú honras la palabra, después ese hombre que te miraba indiferentemente te va a respetar Gloria a Dios. como un siervo de Dios. Aleluya. ¿Por qué? Porque estás honrando la palabra. Todo siervo de Dios tiene que honrar la palabra. Dice la palabra: si me amaras a mí, guarda mis mandamientos. Guárdalos. Si me amas a mí. ¿Cuántos amamos al Señor Jesús, hermanos? Adiós. Amén. Amén. Gloria sea al Señor. Estamos bien. Estamos bien. ¿Cuánto le somos fieles al Señor Jesús? Aleluya. Porque por la fidelidad de Daniel hacia el rey, pero mucho más a Dios, Dios lo honraba siempre a Daniel. Aleluya. Pero había algo que Daniel tenía, hermanos. Recuerden que Daniel fue uno de los hebreos cautivos cuando vino el rey Nabucodonosor y tomó toda esa área. Se los llevaron. Ellos llevaban implantado en su corazón la palabra de Dios, en las cuales ellos nunca se inclinaron a dioses paganos. Mira, amado hermano, estamos en una época que nosotros decimos, el pueblo de Dios dice: yo no le sirvo a ningún dios pagano, pero le sirve a cualquier otro, menos al Señor. Aleluya. Mira, hermano, si yo le digo a la iglesia: hermanos, el domingo vamos a llegar a las 6 de la mañana a la iglesia, Gloria a Dios. Aleluya. yo quisiera ver cuántos llegan. Aleluya. Pero si lo llama el jefe y le dice: a las 5 de la mañana lo quiero en el trabajo, fulano, a las 5 de la mañana está ahí en el trabajo. Santo. Donde el que se va a beneficiar va a ser un impío, alguien sin temor de Dios. Pero en lo que nosotros espiritualmente nos beneficiamos, lo tomamos por poco. Amén. Aleluya. Entonces, ¿estamos siéndole fieles al Señor? ¿Estamos obedeciendo la palabra? La palabra a mí me dice, hermano: buscar mi reino y mi justicia primeramente. Amén. Amén. Así me dice la palabra. Amén. Y yo no sé qué es para usted primero, hermano. Yo sé que es para mí primero. Cuando dice buscar el reino y mi justicia primeramente, a mí me está diciendo la palabra que tengo que poner a Dios primeramente que todo. Aleluya. Pero ahí viene el pero, ¿verdad? Yo quisiera que esa palabra la Academia Real del Español la borrara del diccionario, la palabra pero. Porque desde que salió esa palabra pero, se acabaron las excusas, ¿verdad? Desde que conocemos esa palabra pero, ya se acabaron las excusas.
pero mi trabajo, pero mi casa, pero mi familia, pero el tiempo, pero. Imagínense si el Señor Jesús se hubiera presentado delante del Padre y en la oración: Señor, no sea mi voluntad, pero yo quiero que sea la mía. No, hermano. Él dijo: Señor, que no sea mi voluntad, sino la tuya. La tuya, Señor. Que sea tu voluntad, porque la voluntad tuya en mí es la mejor. ¿Y qué iba a hacer después de que oró? Iba directo a la muerte, hermano. Imagínense que ahorita el Señor le hable y le diga: fulano, quiero que vayas a tal lugar donde te van a volar la cabeza por amor a mi nombre. ¿Cuántos de nosotros lo haríamos? ¡Amén, pastor! Gloria a Dios. Empecemos a ser obedientes a la palabra. Amén. El Señor no te va a pedir algo más que no tienes que hacer. El Señor solamente quiere que obedezcamos la palabra. Y como Daniel era un hombre de oración, dígale a su hermano: de oración. Dígale otra vez: de oración. Pero díganselo, hermana, díganselo a su esposo, díganselo. Aunque no lo estén haciendo, díganselo. De oración. Porque, amados, les voy a decir una cosa. Una iglesia sin oración está muerta. Pero ¿quién es la iglesia? Sí, porque creemos que es este lugar cuando hablamos de eso. Ahí sí nos justificamos. La iglesia es este lugar. No, la iglesia es usted, soy yo. Soy yo la iglesia. Y una iglesia sin oración está muerta espiritualmente. Una iglesia sin búsqueda de Dios está desenfocada completamente. Una iglesia sin escudriñar la escritura está perdida en sus pensamientos. Pero la iglesia, ¿quién es? La iglesia soy yo. Amén. La iglesia no es este lugar. La iglesia soy yo. Y como este hombre era un hombre lleno de la presencia de Dios, porque oraba 3 veces a la semana. Ya debe decir, oraba el sábado, pero no, oraba 3 veces a la semana. Al día. Wow, yo pensé que me iban a decir amén, pero veo que están bien. Veo que estamos bien. 3 veces al día. Amén. ¿Y sabe qué era lo más hermoso? Que cada vez que oraba se arrodillaba y daba gracias a Dios. Se arrodillaba y daba gracias a Dios. Y abría las ventanas para que lo mirara. Porque ahorita queremos orar en secreto, no queremos orar en grupo. No, yo en mi casa oro 3 horas. Aleluya. Pero en la iglesia no oro 5 minutos. Así es. Habla. Aleluya. Oraba. Gracias, Padre. Buscaba la presencia de Dios. Estaba en un lugar ajeno, en un lugar con totalmente otra forma de pensar, otra ideología, pero nunca cambió su manera de pensar hacia Dios. Así es. Nosotros, amados, venimos de lugares de nuestros países donde decimos que 7 días a la semana había culto en las iglesias, y aquí no queremos venir 3 días. Alaba. Pero de allá sí. Entonces, ¿qué fue lo que cambió? ¿Por qué Daniel no cambió? Porque era un hombre de oración. Un hombre que buscaba la presencia de Dios antes que cualquier cosa en esta vida o en esta tierra, hermanos. Por eso yo digo, Señor, ¿qué pasa? Yo veo personas que vienen de 7 días de congregarse en un lugar, y aquí 3 días no quieren congregarse y se enojan todavía cuando les dice: hermano, ¿por qué no vino a la iglesia?
¿Qué pasa? Háblame. O sea, venimos a la tierra donde fluye leche y miel y estamos 1000 veces mejor que donde estábamos económicamente, pero en lugar de honrarte más, de buscarte más bien es al revés. Es lo contrario. Porque los afanes nos han consumido. Estaba Marta y estaba María. Llegó el Señor, me imagino al Señor entrando a la casa de Marta. Fue María, maestro, bienvenido. Miró Marta, el maestro llegó, no le hemos hecho de comer, vamos a hacerle de comer. Eso pasa en nuestros países, ¿verdad? En México pasa eso, que cuando una persona llega a visitar a la familia, lo primero que hace la mujer, la ama de casa, se pone a hacer de comer. Empieza a hacer las tortillas, empieza a hacer una comida y le dice, siéntese a comer. Y se sienta a comer la persona. Si la persona no se sienta, es de mala educación. Bueno, eso hizo Marta. Hizo algo bien. Pero en medio de sus afanes, hermano, se olvidó de que era lo que verdaderamente ella necesitaba. El Señor no fue por una comida. El Señor fue a llevarles palabra. Gloria a Dios. Pero como a veces los afanes, hermanos, nos agobian de tal forma y nos olvidamos de lo más importante. Así es, amén. Buscar el rostro de Jehová, acercarnos a sus pies, llegar a la iglesia, a la casa del Padre, hermanos, llegar humillados. Señor, aquí estoy, Padre, aquí estoy, Señor, gracias por tu misericordia, gracias por tu amor, gracias por tu paciencia, Señor. Llegamos y nos sentamos y cuidado el servidor le diga, hermano, muévese. Como sabes que yo aquí me quiero sentar y me vuelvo a saber. ¿Usted cree que hay un corazón agradecido ahí? Ahora, ¿usted cree que hay una persona de oración ahí? Amén, pastor. No, hermano. No, hermano. ¿Se acuerdan? Hace 2 domingos que yo prediqué y les dije unas palabras muy importantes, hermano. Muchas veces nosotros parloteamos solamente nuestras oraciones. Hablamos y hablamos y hablamos y el Señor no está escuchando nada porque no hay un corazón agradecido. Amén. No hay un corazón humillado. Amén. No hay un corazón humilde delante del Señor. No lo hay. Una oración de esa no escucha el Padre, hermano. Usted va a escuchar a su hijo que venga, quiero que me des de comer, ahora. ¿Así ha llegado algún día un hijo suyo a decirle a usted, quiero de comer? ¿Madre? No le pregunta al Padre, porque al Padre no le hablan de esa forma. Pero nosotros al Padre, al Rey de los cielos y de la tierra, al Creador de todo el universo, le hablamos de esa forma. No, hermanos. Daniel era un siervo de Dios, un hombre que en todo momento obedeció a la ley que Dios había puesto en el corazón de él. El Señor habló y dijo que a nosotros ya no nos daría mandamientos en tabla escritos, a nosotros lo escribiría en nuestros corazones. Gloria a Dios. Quiere decir, hermano, que el Señor te ama más todavía a ti como gentil que aún a su propio pueblo como su pueblo escogido. Así es. Gracias, Señor. Más a ti y a mí nos ama. Y por tanto, hermanos, tenemos que empezar a reconocer. Amén. Empezar a entender. Así es. Señor, verdaderamente yo no he estado haciendo lo que tú me mandas. Aleluya. No he estado caminando haciendo tu voluntad, Señor. No he estado honrándote, Padre, como tú quieres que te honre yo. Porque muchos de nosotros nos consolamos y decimos, bueno, yo al Señor le doy lo que pueda. ¿Quién te dijo eso, hermano? Tú al Señor le tienes que dar lo mejor. Amén.
yo le tengo que dar lo mejor de mí, aunque para el hombre sea lo peor, pero delante de Dios le estoy dando lo mejor. Aleluya. ¿Para qué es lo mejor, amado? Que pase el de 1000. Canto, Redentor. Pero mire que si les hablara así, muchos tienden a pasar. Pero como le hablo, que le dé lo mejor en obediencia al Señor, en servicio al Señor, ahí sí nadie. Aleluya, ayúdame. Este hombre nunca se olvidó de dónde salió y quién era su Dios. ¿Cuántos nos hemos olvidado quién es nuestro Dios? ¿Cuántos venimos, hermanos? Aquí todos venimos de Honduras, de Guatemala, de El Salvador, de República Dominicana, de Cuba, de México, de muchas partes. Y yo creo que en sus países, hermanos, 7 días a la semana hacían cultos. Amén, amén. Y caminaban, hermano, es lo más bonito. Caminaban 1 hora, 2 horas, 3 horas, a veces llovía, iban en el lodo. Me cuenta el hermano historias, ¿verdad? Anécdotas, cómo caminaba su tío tanto tiempo, ponía una hojita, una hoja de plátano para cubrirse el agua, hermano, pero iban al templo, iban a alabar al Señor. Amén. ¿Y qué pasa con nosotros, hermano? Amén. Que lo tenemos todo aquí. Nos hemos acomodado, hermanos. Nos hemos olvidado que tanto el Señor te ha bendecido, que tanto el Señor te ha dado, que tanto el Señor te ha guardado, que tanto el Señor te ha proveído. ¿Saben qué he mirado? Que los hijos malagradecidos son aquellos que los padres lo tratan mejor que aquellos que son agradecidos. Así es. Al hijo que tú a todo le dices que sí, es un malagradecido, hermano. Así es. Amén. Y aquel que dices no, ese es agradecido. Usted sabe que nosotros somos así con el Padre, malagradecidos, porque el Señor nos ha llenado con todo. ¿Por qué? Porque no estamos orando debidamente como tenemos que orar. Porque no estamos clamando al Padre como tenemos que clamar. Y nos hemos enfocado en esta palabra. Dígasela, vea al hermano que está al lado suyo. Dame. Dame. Vuelve a decir dame, dame, dame. Vuelve a decir dame, dame, dame. Dame, 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 dame. Y ahí nos quedamos, hermanos. En dame. Por eso cuando el Señor nos pide, nadie quiere dar nada. Porque nos hemos quedado con esa palabra dame. Dame, dame, dame. Este siervo de Dios le daba al Señor. Gloria a Dios. Le daba al Señor, honraba al Señor en todo momento y en todo tiempo. Y miren, cuando una persona ora, como este siervo de Dios, dígale a su hermano, ora, Ora. ora, hermano. Ora, hermano. Pasa esto. Versículo 9 dice la palabra, ahí mismo el capítulo 6. Amén. Firmó pues el rey Darío el edicto y la prohibición. Yo creo que hacia aquí el gobierno nos dice, las iglesias se van a cerrar por el coronavirus, muchos de ustedes se van a gozar. Gloria a Dios, Señor, gracias. Santo. Gracias porque ahora sí no me pueden hacer que vaya a la iglesia. Oh, no más yo estoy pensando, hermano. Qué bueno que lo hizo usted. Gloria a Dios. ¿Qué pasa? Santo, santo. Oh, se le durmió. Sosténganlo ahí, hermanos servidores. Una de las cosas, hermanos, que nosotros nos hemos olvidado, que tanto el Señor nos ha dado. Mire, amado hermano, en México yo no conocía el aire acondicionado. No sé usted, de repente usted nació en una cuna de dinero donde usted conocía el aire acondicionado. Yo no conocía el aire acondicionado, yo conocía el aire natural, ¿verdad? Amén. Y en el área donde yo vivo, hermano, estamos a casi 2000 metros a nivel del mar.
Yo creo que por eso me quedé chaparro. No, soy chaparro porque mis padres eran chaparros. Sí, iba a decir, pero no. Caliente. Bueno, que le llaman tierra caliente donde yo vivo. Allá el que es así blanquito es morenito y el que es morenito es prietito. Decimos en año. Quemadito. Llego acá a Estados Unidos y en cuestión de 1 año, 2 años, cuando empiezo a sentir calor, ya me empiezo, ¡ay! ¡Ay! Y lo digo por alguien más, no lo digo por mí. ¡Ay! Tengo calor, tengo calor. Santo. Ya no conocíamos el aire. Amén, así es. Yo no conocía el aire. El único aire era el aire natural. Y estaba contento, estaba alegre. Amén. Viví en un lugar donde por casi 2 años no tuvimos luz. Vivía alegre, hermano. Aquí 3 días, hermano, ya estamos renegando, blasfemando delante del Señor, porque no hay luz. Hermanos, he caído en una condición, en una respuesta. Somos malagradecidos delante de Dios. Amén. Aleluya. Porque ahora que lo tenemos todo a manos llenas, en lugar de ser agradecidos, somos malagradecidos delante de Dios. Amén. Así es. Miren, jóvenes, nosotros allá en México, hermanos, jovencitos, hasta que se le salía el dedito gordo del zapato, se lo dejaba de poner. Amén. Aquí tienen como 15 pares de zapatos y están diciendo es que ya los otros no me gustan. Hermanos, ustedes saben en qué condición está el pueblo de Dios ahorita. Aleluya. En esa condición, hermano. Dame, 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 dame. ¿Por qué? Porque han dejado la oración. Amén. Porque la oración, hermano, déjele digo algo. La oración no es para pedir, es para dar gracias al Señor. Gracias a Dios por toda súplica y ruego, aleluya. En lo que la palabra me enseña que yo pida si estoy falto de fe. Amén. Así es. Pide y se te dará. Pide. Pero la oración es para entonar o emprender una relación con Dios, una comunicación con Dios, donde tú te acercas al Padre y le dices: Padre, gracias porque me has dado otro día más, Señor. Padre, gracias porque me has perdonado mis iniquidades. Gracias, Señor, porque me has dado un día más. Gracias, Señor, por la familia que tú has proveído, Señor. Gracias, Señor, por tu favor. Ahora, Padre, aquí estoy, Señor. Si hay algo en mí que a ti no te agrada, quítalo, Señor. Amén. Y pon en mí, ¿verdad?, autoridad, comunión y sobre todo denuedo para poder expresarme con todo aquel que yo hablo. Aleluya. Amén. Así es. Este hombre hizo algo. Cuando Daniel supo el edicto que había firmado, abrió, hermanos. O sea, este hombre dijo: ¿creen a mí que estos individuos me van a mí asustar o crear temor en mí? ¿Cuántos sabemos a qué Dios le servimos? Amén. No escuché muchos amenes. ¿Cuántos sabemos a qué Dios servimos? Amén. Porque cuando yo sé a qué Dios sirvo, hermano, a mí no me importa lo que el hombre diga o haga. Así es. No me importa en lo más mínimo. A mí me importa al Dios que yo le sirvo, Gloria a Dios. de que Él se agrada y que Él demanda de mí. Aleluya. Dígale a su hermano: el Señor está demandando de ti. Hermano, demandando no es una opción. Demandando es una orden. Está diciendo: empieza a hacer lo que dice ser. Aleluya. Empieza a ser un siervo, una sierva de Dios. No a tu forma de pensar,
Porque dice la palabra que todo pensamiento del hombre le parece bien. Todo pensamiento del hombre le parece bien y correcto. Pero al final dice, viene a ser ¿qué? Camino de muerte. Camino de muerte. Pero cuando nosotros ponemos la palabra en nuestras vidas y empezamos a hacer la voluntad de Él, créanlo. Aleluya. El Señor te empieza a ministrar y te empieza a mostrar aquellos misterios que el Amén, hombre normal no puede entender, solamente el hombre espiritual. Aleluya. Pregúntale a tu hermano, ¿eres espiritual, hermano? Pero véalo con amor, no lo vea con enojo. ¿Eres espiritual? No, véalo con amor. Hermano, ¿eres espiritual? Amén, hermano. Aleluya. Ayuda. Pues quiero empezar a ver esos frutos, hermano. Amén. Quiero empezar a verlos porque me está hablando como la higuera que no tenía ningún fruto. Quiero empezar a ver, hermano, frutitos. Amén. El hombre espiritual se va a conocer, amado hermano. ¿Cuántos lo saben? Amén. Así es. Usted sabe que nosotros como iglesia tenemos algo que no podemos cubrir. Yo pensaba que alguien me iba a echar de ver algo, pero lo miró aquella que está al lado mío. Yo me puse hoy este saco. Cuando yo me lo puse, antes de ponérmelo, lo miré colgadito, porque siempre me los acomodo ahí una noche antes, me preparo lo que me voy a poner. De esa forma no ando corriendo. Hermanos, por favor hagan eso. Pónganse la ropa, lo que se van a poner otro día, cuélguenla ahí, hacia el otro día, no andan corriendo. Y veo una manchita. Está aquí. Muy a fuerza se ve. Pero yo dije, bueno, ya lo tengo, ya decidí en mi corazón, me lo voy a poner. No creo que lo vayan a ver muchos hermanos, solamente yo. Y cuando llega mi esposa, lo primero que me ve, me empieza y me hace, tiene sucio ahí tu saco. Porque ella me conoce y se acerca más a mí. Aquel que el Señor conoce y se acerca a Él, siempre le va a decir, hijo, tienes que limpiar eso. No me está gustando. Tienes que empezar a cambiar tu forma de pensar, tu forma de vivir. ¿Por qué? Porque tienes una comunión con Él. Aquel que no conoce al Padre, o que el Hijo no reconoce al Padre, no va a pasar eso. Va a vivir, va a hacer lo que quiera, lo que como sea, no le va a importar porque no hay una comunión, no hay una relación con Dios. No hay un discernimiento de parte de Dios hacia la persona. Pero cuando tú caminas unido, o sea, en comunión, en pocas palabras, en oración, vuelve a decir a tu hermano, en oración, hermano, créelo, que esta manchita, el Padre la va a ver y va a decir, hijo, esta manchita no está bien. Amén. Entonces, ¿qué yo voy a hacer? ¿O qué yo le digo al Padre cuando el Padre se acerca a decir, mi esposa me dijo eso? Entonces yo voy a hacer algo ahora. Como mi esposa me dijo que estaba sucio, ahora yo le voy a decir, esposa, lávamelo, límpialo. ¿Sabe qué? Que cuando el Padre se acerca, hijo, eso no me agrada, eso no me gusta, tú le vas a decir al Padre, Señor, límpiame, santifica, Aleluya. Para tu gloria y tu renuévame, honra, Señor, Aleluya. glorifícate en mi vida, Señor, porque reconozco que esto a ti no te agrada. Amén. ¿Cuántos de nosotros nos acercamos así? Amén. No nos acercamos así, hermano, porque si nos acercáramos así, hermano, créanlo, que lo que viene a ver en tu rostro viene a ver gozo, viene a ver alegría, viene a ver contentamiento, viene a ver agradecimiento. Aleluya. La honra y la alabanza
un mes hablando del tema más importante, Amén. Gloria a Dios. la oración. Amén. Pero veo que en lugar de que nos hubiéramos acercado más, nos alejamos más. Cuando tú y yo nos sometemos más a Dios, va a haber una batalla. Amén. Cuando tú y yo nos metemos en ayuno, en oración, va a haber una batalla. Amén. Y déjate digo que esa no todos la van a ganar. Amén. La van a ganar aquellos que están confiando en el Señor. No todos. Amén. El Señor dijo una palabra: el que persevere hasta el fin, este será salvo. Amén. Este será salvo. Aleluya. Yo le pido al Señor, hermano, Amén. Ayuda. por tu vida, Fuerza. y le pido más por mi vida. Ahorita que los hermanos estaban cantando esa alabanza, lágrimas salían de mí. ¿Y saben por qué? Porque me siento el más vil pecador delante del Señor. Aleluya. Ayuda. Me siento un hombre indigno de siquiera pronunciar su nombre, Aleluya. porque yo sé que Él es santo, santo, santo. Amén. Y muchos de nosotros, hermanos, no reconocemos eso, hermanos. Por eso nos hacemos duros, Amén. por eso nos hacemos apáticos. Y en lugar de decir, Señor, gracias, estamos ahí mirando a todo el mundo a ver qué está haciendo. En lugar de adorar, levantar nuestras manos al cielo, estamos diciendo, ¿qué está haciendo este hombre? ¿Sabe qué, hermano? Tú te humillas delante de la presencia de Dios y lágrimas salen, pero lágrimas como aquella mujer que se acercó porque el Señor la había perdonado de su transgresión, la había restaurado y la había puesto en un lugar diferente. Empiezan a fluir lágrimas sinceras. Y cuando hay lágrimas sinceras, hermano, el Señor empieza a llenar tu alforja, empieza a llenar tu vasija de ese aceite, de esa presencia, de esa sensación que sientes tú, Señor. Yo puedo sentir tu gloria, Padre, y aún en medio de mi indiferencia, Señor, aún en medio de mis rebeliones, puedo sentir tu presencia, Señor, en mi vida. Empiezas a llorar. Hermanos, si yo no lloro en un momento de iglesia, yo siento que no sentí la presencia de Dios. Hermanos, no es del que agarra y empieza a hacer un desastre en la congregación para decir que la presencia de Dios está ahí. Es de aquel que se quebranta. Aleluya, amén. Porque ahorita le llamamos la llenura del Espíritu Santo, la verdad, haciéndole así. Oh, no, hermano, eso no es. Eso no es, hermano. No hay en la palabra, hermano. Es aquel que se quebranta, se tira al suelo, llora, gime delante de la presencia de Dios por misericordia, por gracia, por favor, por amor que Él ha tenido hacia nosotros. Llega una presencia de Dios. Aleluya, gracias. Que nadie la puede sentir, solamente tú. Solamente tú. Porque me ha tocado, hermanos, lugares donde brincan y hacen de todo un poco. Ahora, yo no le estoy diciendo, amado, ¿verdad?, que no brinque. Si el Señor lo pone, brinque. Hágalo para el Señor. Amén. Pero tampoco diga que aquel que no brinca no está sintiendo la presencia de Dios. Todos el Señor de una forma u otra los quiere que Así es, amén. Pero sabe, amado hermano, me ha tocado ver así lugares y lo último que hay es amor, pura contienda. A ver quién habla más lenguas, es más espiritual. A ver quién brinca más, está lleno del Espíritu Santo. Es como una carrera cuando el Señor, hermano, no te está pidiendo eso. El Señor quiere que nos acerquemos a Él con un corazón constricto Amén. y humillado. Que le adoremos a Él en
cuerpo, alma y espíritu. Yo le adoré al Señor en espíritu con ustedes en este domingo que pasó, pero no fue igual. Ahorita yo estoy en cuerpo, alma y espíritu. Yo estoy 100% enfocado en la gloria del Padre. ¿Cuántos de nosotros estamos enfocados en la gloria del Padre? Daniel no fue un hombre diferente a ti. Daniel fue un hombre como tú y como yo. Dios no hace excepción de personas. La pregunta, ¿tú quieres ser como Daniel? Esa es la pregunta. Porque Daniel no era diferente a ti o a mí. Daniel era otro hombre más, que Dios usó para honra y gloria de su pueblo. Porque ese es el propósito de Dios, escogerte a ti como hijo y a mí como hijo, para que tú seas instrumento de gloria y honra a los que te rodean. Amén. Independientemente si son buenos o malos, hermano. Tenemos que quitarnos esa mentalidad que si me tratan bien, trato bien. Amén. No estamos en la ley del talión, Así es. estamos en la ley de la gracia. Amén. Como el Señor te ha amado, tú tienes que amar a los que te rodean. Cuando tú haces eso, nunca el enemigo va a quitar el gozo de tu corazón. Y lo más importante, la paz que sobrepasa todo entendimiento va a estar en tu corazón siempre. Vas a llegar a tu casa, vas a dormir tranquilo y feliz. Vas a compartir con aquellos que no te quieren, que no te aman, y los vas a ver con amor y con misericordia. ¿Por qué? Porque así te ha tratado el Señor a ti. Así me ha tratado el Señor a mí. Y de esa forma yo tengo que tratar a los que me rodean. Sea que hablen bien de mí o sea que hablen mal de mí. Daniel propuso en su corazón honrar al Señor antes que todo, porque era un hombre de oración, era un hombre íntegro y era un hombre fiel. ¿Tú quieres ser como Daniel? Yo quiero ser como Daniel. Amén. Tenemos que aplicar esas tres áreas en nuestra vida. Amén. Y créelo. Cuando vengas a ver, a lo mejor el pueblo te va a decir, el hermano es profeta, porque el Señor lo va a usar de una manera especial. Qué hermoso habló el hermano, qué palabras salieron de sus labios. Gloria a Dios. No puedo entender aún yo lo que él habló, pero el Señor lo usó para bendición de mi vida. Tanto fue que Dios lo honró que aun cuando lo tiraron al foso de los leones, dice la palabra que vino un ángel, le cerró los hocicos a los leones, porque ellos sí se lo iban a tragar, hermano. Sí. Ellos se lo iban a tragar, pero vino el ángel de Jehová, le cerró los hocicos a los leones. Y miren qué pasó con aquellos que tramaron y hablaron toda clase de males sobre Daniel. Después que fue el rey Darío y escuchó la voz de Daniel, tu Dios te ha librado. Mandó traer a los otros individuos, los echó al pozo, ¿y qué pasó? ¿Su Dios lo libró? No lo libró, hermanos. Se los tragaron. Amén. ¿Qué quiere decir? Empieza a buscar al Señor, empieza a buscar su rostro. No mire lo malo que tratan o hacen en ti. Mira al Dios que te ama y ha tenido misericordia de ti. El resto, déjaselo al Señor. No vas a desearle nunca nada malo a nadie, porque el que Dios le ha amado no puede desearle algo mal a su hermano. No puede. Ni debe, porque no es de Dios. Déjele a Dios que Él obre. Usted métase en oración y pídale al Señor en medio de su ruego una cosa, hermano. Señor, ten misericordia de mí. Así que yo le quiero pedir a mis hermanos, denme 5
quiero pedir a mi hermano Leo, por favor, su esposa, que pasen acá enfrente. Me ha sorprendido en gran manera, porque yo les digo pareja de jovencitos. Son jovencitos, pero le han servido al Señor y le servían al Señor donde se congregaban antes. Yo al verlos a ellos, una pareja de jovencitos casados, poniendo al Señor como fundamento de su hogar, los veo y digo, Señor, gracias. Gracias, porque cuando tú eres el centro del hogar, Señor, tú creas esa comunión y ese amor. Ese amor ágape en sus vidas, y al verlos yo a ellos me impresiona, porque yo pensaba que se estaban conociendo, que eran noviecitos. Cuando me dijeron que eran casados, dije, wow. Y me recordaron a mí también al mismo tiempo. Y después de unos meses compartiendo con nosotros, estando visitándonos, sintieron de parte de Dios el ser miembros activos de esta congregación. Gloria a Dios. Y yo les hice la pregunta, como se la hago a todo el mundo, ¿qué fue lo que hizo el ustedes querer ser parte de nosotros? Y esto es lo que muchas veces nosotros, hermanos, menospreciamos. Pastor, he escuchado que aquí hay palabra. Fuimos a varios lugares, pero no. Y cuando llegamos aquí, miramos que la palabra era fiel y verdadera. Y eso es lo que a nosotros nos hizo tomar la decisión de ser parte de esta congregación. Porque tampoco nos gusta andar de aquí para allá. Créanlo que estos jovencitos, en un momento el Señor los va a usar aquí. Como el Señor quiere usar a cada uno de ustedes, hermanos. Pero Dios no va a hacer lo que tú y yo tenemos que hacer. Eso lo tienes que decidir tú, lo tengo que decidir yo. Ahora Él dice, yo pongo el bien y pongo el mal. Ambos los creé yo. Pero te aconsejo que hagas el bien, que busques el bien, que sigas el bien. Eso te aconsejo, porque el resto no te lo aconsejo. Entonces, hermano, me dio mi esposa su nombre completo, ya se me perdió aquí, hermano. Aquí los tengo. Lo vamos a dar, dame 5 minutos, hermanos. Leonardo Pérez Rivero, amén. Y Elizabeth Alemán, gloria sea al Señor. Pero usted no es alemana, ¿verdad? Ah, gloria a Dios. Están asustados los alemanes. Ayúdame, Señor. Ustedes, como personas que han aceptado a Cristo, han sido bautizados conforme a las Escrituras en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Venían de una congregación donde ustedes servían también al Señor, y me regocijo. Escuché una prédica corta, me hubiera gustado escucharla toda, y veo que el Señor ha puesto de nuevo de palabras en usted conforme a las Escrituras. Porque digo conforme a las Escrituras, hermano, porque muchas veces hablan mucho los predicadores, pero no hablan nada de la palabra. Y nosotros no nos gusta eso. Nosotros queremos palabra. Palabrita. Amados hermanos, conforme a las Escrituras nos enseña que como iglesia somos un cuerpo en el Señor. La mano no puede hacer más allá de lo que el cerebro le dicta o le ordena. La cabeza de esta congregación es Cristo. La cabeza de esta congregación no es el pastor Juan Sánchez, es Cristo. Ahora, después de la cabeza, el pastor de los pastores me ha puesto a mí para conllevar esta grey, para santificar esta grey, para preparar esta grey para el Señor cuando Él venga. Amén. El deber de los miembros es procurar la paz y la unidad de la iglesia. Dígale a su hermano, el deber como miembro es que procure
procures la paz y la unidad de la iglesia. Porque muchas veces a nosotros se nos olvida eso, hermanos. Y lo repito para que lo pongamos por obra, si no lo estamos haciendo ya, si lo estamos haciendo, gloria a Dios. También asimismo el deber de nosotros como iglesia, como miembros de esta congregación, de este gobierno instituido por el Señor, es llevar las cargas los unos con los otros, socorriéndonos, ayudándonos, levantándonos en medio de nuestras necesidades. Yo quiero decirles unas palabras a ustedes, hermanos. Ustedes, como hijos de Dios, como matrimonio que han decidido ser parte de esta iglesia, se comprometen a vivir una vida piadosa, se comprometen a sí mismos también a ser de bendición a cada uno de los hermanos de esta congregación, se comprometen a sí mismos también a dar testimonio allá afuera a los que lo rodeen a ustedes como cristianos. Se comprometen a sí mismos también dentro de su alcance a hablarle a aquel que está sin Cristo el mensaje de la salvación. Se comprometen también a sí mismos a proveer y a ser parte de las actividades de esta congregación del Señor. Se comprometen ustedes, hermanos, como iglesia, en lo que procure de ustedes a promover la paz, la unidad y el amor en esta congregación. Por cuanto ustedes, hermanos, han hecho confesión y se han comprometido con el Señor en este momento, le quiero pedir a la iglesia, le quiero pedir a los líderes que pasen acá enfrente, por favor. Quiero pedir a las hermanas, esposas de los líderes, que pasen enfrente acá, por favor. Y voy a hacer algo, hermano. Si usted se puede, aunque usted está unido con su esposa, pero vamos a hacer algo. Me gusta hacer algo cuando presentamos a una familia, a un hermano como un miembro activo de esta congregación. Los líderes, varones, vamos a orar por la vida de nuestro hermano Leonardo. Esposas de los líderes, vamos a orar por la vida de nuestra hermana, que su nombre es Elizabeth. Para que el Señor sea fortaleciéndolos a ellos, hermanos. Les voy a decir una cosa. El Señor está atento al clamor de sus hijos. El Señor conocía la necesidad de este matrimonio. Y yo creo que antes de ellos llegar aquí, ya el Señor había puesto en su corazón y ya ellos habían clamado al Señor: Señor, llévanos a un lugar donde tu palabra sea fiel. Llévanos a un lugar, Señor, donde tu palabra no sea adulterada, donde nosotros podamos honrarte con temor y temblor, Señor, donde haya una unidad. Y el Señor nos ha traído aquí. Somos perfectos, no somos perfectos, pero anhelamos y deseamos el bien para cada uno de nuestros hermanos. Así, hermanas, por favor, oren por la vida de la sierva. Varones, oren por la vida de este siervo. Y así mismo, Padre, venimos, Señor, delante de tu presencia, presentando el matrimonio, Padre, de tu siervo, Señor, nuestro hermano Leonardo, su esposa, Padre. Señor, tú sabes, Padre amado, Señor, la necesidad de ellos, y ellos se han acercado, Señor, a esta casa, obedeciendo tu voluntad, Señor, por el Espíritu tuyo que has depositado en ellos, Padre.
siendo parte, Señor, de este cuerpo. Padre, yo te pido, Señor Dios mío, seas tú haciendo la obra, Padre, en sus vidas, renovando sus fuerzas cada mañana, Señor. Que cuando venga la prueba, Padre, ellos puedan levantar sus manos en señal, Señor, de agradecimiento, porque aún en medio de la prueba, Señor, tú te glorificas en tu iglesia. Padre, en tus manos encomendamos este matrimonio, Señor, que la guianza de tu Espíritu Santo sea ministrándole, Padre de la gloria, en todo momento, Señor. Padre, que cuando venga, Señor, la diferencia, sea tu Espíritu trayendo comunión, Señor. Que cuando venga, Padre, la prueba, seas tú librándolos de ella, Señor Dios mío. Asimismo, como ha librado a esta iglesia el Evangelio de Cristo, Padre, asimismo yo te pido, Señor, sean librando, Padre amado, de las garras del enemigo, Padre. Oh Señor, gracias yo te doy, Señor, aleluya, porque tú has puesto en el corazón, Señor, de esta familia, Padre, el ser parte de nosotros. Bendice su hogar, Padre amado, Señor. Bendice sus vidas, Señor, con toda bendición espiritual. Y asimismo, Padre, yo te doy gracias, Señor, por esta palabra que tú has depositado en la vida, Señor, de tu siervo. Esta palabra que ha sido ministrada, Padre, a esta iglesia, a esta congregación de los santos, Señor. Padre, gracias te damos por tu palabra, Señor, por tus misericordias, por tu amor, Señor, inacabable, por esa, Señor, amor eterno con el cual tú nos has amado. Señor, nos vamos de este lugar, pero no de tu presencia. Que donde quiera que vayamos, Padre de la gloria, tu presencia sea ministrando nuestras vidas, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, y la iglesia de Cristo dice, amén. Ahora la iglesia